Buenos días a todos, es un gusto y un honor estar aquí con ustedes. No me voy a extender en los buenos días porque si no después no me va a alcanzar el tiempo para lo que hay que exponer. Eh, Realmente necesitamos consumir más electricidad, pero necesitamos consumirla con calidad y con eficiencia, y vamos a ver por qué. Todo el tema eléctrico comienza con la curva de carga y demanda que tenemos. Ahora ya no. Ahí está. Bueno, lo primero que les quiero mencionar es que luego de 20 años de que se creó la ley de electricidad y se abrió el mercado eléctrico a la competencia, los resultados del mercado eléctrico guatemalteco son sumamente exitosos y somos motivo de estudio a nivel internacional para conocer exactamente qué hicimos y cómo lo hicimos. Y aquí quiero dejar claro un mensaje: es un mercado exitoso y aparte de exitoso es motivo de orgullo y de análisis hacia afuera. Y el otro mensaje que hay que dejar claro es: no fue privatización de la energía, fue apertura al libre mercado y a la libre competencia. Y esto es importante mencionarlo porque cuando en algunos medios se habla de nacionalizar la energía porque fue privatizada, el gobierno tiene todas las posibilidades de seguir de invertir en el sector y de involucrarse en el sector. O sea, no está vedada la oportunidad a nadie. Pero ya entrando en materia, miremos, esta es la curva de demanda de, hoy tenemos 6, de hace 2 días, es reciente. Y entonces podemos ver, ¿sí?, que de las 0 horas de la noche a más o menos las 4 de la mañana, la demanda eléctrica en Guatemala ronda alrededor de los 800 megavatios y a eso de las 11 de la noche, 12 de la noche vuelve a bajar. O sea, tenemos 4 horas con 800 megavatios. Esta parte es curiosa. Cuando yo empecé a trabajar en la Asociación Nacional de Generadores, esta curva empezaba a subir a las 5:30 de la mañana. O sea que esto es tráfico. Cada vez la gente se levanta más temprano. Y yo he podido ver cómo cada año se va corriendo esta pendiente para acá, para acá, para acá. Pero valga eso como anécdota, que los guatemaltecos cada día nos levantamos más temprano para poder llegar a tiempo a nuestras labores. Pues bien, esta parte es lo que se conoce como la demanda base, que generalmente va a estar en estos momentos alrededor de 800 megavatios, un poquito más, un poquito menos. Luego sube a 1400, que es lo que se conoce como la demanda media, y luego esta es la demanda pico. El estudio de la forma de la demanda, de su comportamiento y las cosas que implica es sumamente importante. Por ejemplo, este pico, y que la demanda pico esté entre las 5:30 de la tarde y las 10 de la noche, lo que dice es que somos un país subdesarrollado, que la principal demanda de electricidad viene de los hogares, no viene de la industria, ni de los aires acondicionados, ni del comercio. La principal demanda viene de los hogares. Este pico es cuando las personas llegan a su casa, encienden la luz, la señora regresa, se pone a planchar, etcétera, etcétera. Esta curva es muy similar todos los días. Lo que cambia es que en algunas épocas del año es un poco más hacia arriba, en otras épocas del año es un poco más hacia abajo, y el día domingo, definitivamente todos los días domingos, pues es una curva igual, pero más chata. Entonces, a través de esta curva podemos ver
que la oferta de electricidad con qué requisitos tiene que cumplir. Tiene que cumplir con estar preparado el sistema para cubrir una demanda máxima, ¿sí? En las horas pico, tiene que estar preparada para cubrir una demanda base que va a estar prácticamente constante las 24 horas del día. Tiene que estar preparada para poder entrar en este momento, subir todavía aquí y luego salir. Entonces, esto tiene que ver con las características de las plantas de generación que tenga nuestro sistema. Y entonces hay dos factores, lo que es producción de energía, que sería el llenado de esta curva, y lo que es la potencia, que es la capacidad instalada necesaria, que aunque sean máquinas que están apagadas, tienen que estar para poder cubrir este pico. Desde el punto de vista de eficiencia, mientras más chata fuera esta punta, lograríamos ser más eficientes. ¿Por qué? Porque podríamos cubrir la demanda con menos plantas, con plantas que están despachadas constantemente y no con plantas que se están apagando y encendiendo. Y entonces, ¿cómo hace el mercado para cubrir esta demanda? Vamos a ver. Este es el despacho económico hasta una hora del mismo día, ¿sí? Aquí podemos ver la parte verde, es lo que se refiere a exportaciones e importaciones. La parte amarilla, aunque no lo dice aquí, son plantas termoeléctricas a base de carbón. Luego miramos que tenemos geotérmica por aquí muy chiquito, fotovoltaica, y luego vienen las hidroeléctricas aquí despachadas, y bueno, ya lo demás son motores reciprocantes, esto ya es búnker, y las demás tecnologías son muy pequeñas. Este despacho lo hace el mercado mayorista, que es el operador de la red, en forma económica, o sea que en forma económica considerando las restricciones del sistema. Y entonces comienza con lo que es más económico en determinado momento. Comienza con lo que es más económico en determinado momento y lo va llenando considerando las posibilidades de entrada y salida. Que eso ocasiona problema, como vamos a ver después. Bueno, entonces, visto con los dos factores, lo que es energía y potencia, podemos ver que desde 1990 la demanda de potencia en el país creció en un 370%. ¿Sí? Esto refleja crecimiento económico y crecimiento en la cobertura, porque realmente los índices de cobertura eléctrica en 1990 eran realmente desastrosos, eran tristes, eran penosos. Éramos un país donde menos de la mitad de los hogares guatemaltecos teníamos acceso a la energía eléctrica. Actualmente es 9 de cada 10 hogares, todavía falta el 1 de cada 10, pero de menos de la mitad a que sean 9 de cada 10 es un éxito, y eso ha subido la demanda pico que miramos en la curva a lo largo de los años. Y también el consumo de energía ha aumentado, o sea, de 1999 al 2015 subimos un 210% la demanda de energía, lo cual también es un buen indicador. En mis ratos de ocio que trato de utilizar de la mejor manera, a veces me he puesto a ver cómo coincide el crecimiento eléctrico con el crecimiento económico. Y hay una relación aproximada entre 1%, 2% arriba del crecimiento económico. ¿Qué quiere decir esto? Que si Guatemala el día de este año creciera un 3% en su Producto Interno Bruto, la demanda de energía y de potencia subiría alrededor de 4%, 4.5%, 5%, pero siempre 1 o 2% arriba del crecimiento económico. O sea que es
es un buen parámetro para ver la salud del país y cómo vamos creciendo económicamente. Y para dar cubrimiento a esto, pues obviamente hubo que crecer en la capacidad instalada de generación en el país. Y entonces miramos que la capacidad instalada desde 1990 a la fecha creció en un 460%, o sea, un crecimiento espectacular. Lo que ustedes pueden ver en tono rojo son las inversiones en el sector privado, y para poder cubrir eso aproximadamente en el país se tuvo que invertir alrededor de 6.500 millones de dólares. Esas son las inversiones que en su momento, antes de que se abriera el mercado, un gobierno que estaba en quiebra no tenía cómo financiar. Y la apertura del mercado fue básicamente producto de la necesidad, de lo mal que lo estaba haciendo el Estado, con tarifas subsidiadas, sin dinero para invertir, sin eficiencia en la inversión. Entonces, el crecimiento en el parque generador ha sido soportado por la iniciativa privada, con 6.500 millones de dólares aproximadamente a lo largo de los años. Pero, ¿cómo hemos crecido? Y aquí podemos ver que básicamente el crecimiento en gran parte ha sido en hidroeléctricas, que es la parte que tienen aquí en verde, en termoeléctricas, que en un inicio era búnker, pero a partir del 2010 son plantas, aquí en el 2000 una planta de carbón, y aquí en el 2010 empezaron ya las inversiones en plantas de carbón. Lo anterior era búnker, tenemos hidroeléctricas y cogeneradores, que esto es algo bien importante. O sea, Guatemala es líder en la producción de electricidad con bagazo de caña. De hecho, han venido de distintos países a ver cómo funcionan las plantas, porque a lo largo de los años, ¿sí?, no es que la cantidad de bagazo de caña se ha incrementado. Lo que se ha incrementado es las eficiencias de las plantas que se instalan. O sea, actualmente se logra generar más energía con menos bagazo que lo que se hacía en un inicio, y eso ha aumentado la capacidad de generación con bagazo de caña. Entonces, resumiendo, las principales inversiones que se han recibido a lo largo de estos años son hidroeléctricas, termoeléctricas y biomasa. Y bueno, aquí podemos ver las capacidades instaladas por año con algunos comentarios. Estas inversiones que se miran aquí son inversiones producto de la crisis. O sea, justo en 1991-92 el país se quedó sin suficiente capacidad de generación. Para la mayoría, que son mucho más jóvenes que yo, no habían nacido, y los que habían nacido no se recuerdan, pero yo ya, que llevo buenos añitos, estaba así en la universidad, y realmente teníamos que programar las horas de estudio, porque estaba programado que, por ejemplo, en mi casa de 4 de la tarde a 7 de la noche no había luz. ¿Por qué? Porque había racionamiento. No solo había racionamiento, sino que el gobierno no tenía cómo salir de la crisis, o sea, no tenía realmente dinero para invertir en plantas de generación. Entonces, aquí empezó la inversión privada. Estas son inversiones producto de la crisis, ¿sí? Aquí en el 2000 esa es la planta de carbón, San José. Aquí entran unas de Duke, y esto básicamente son plantas de generación instaladas bajo concepto de crisis, generalmente de búnker, y luego ya que se estabiliza el sistema, comienzan las inversiones pues, bastante pequeñas, y se empiezan a incrementar en el 2012. Y aquí es bueno hacer otras salvedades. Las inversiones en el sector eléctrico llevan muchos años. O sea, por ejemplo, voy a poner en el caso del mercado de tomate.
Si sube el precio de tomate, los campesinos siembran tomate y en 4 meses, 5 meses, hay mucho tomate y baja el precio del tomate. Cuando baja el precio del tomate, dejan de invertir en tomate y entonces a los 6 meses hay escasez de tomate y sube el precio del tomate. Son ciclos de meses, de 5 meses, 6 meses. En el mercado eléctrico son ciclos de años. Y por eso es tan importante la estabilidad regulatoria y la estabilidad legal. Y esa es la razón por la que solo a partir de hace unos 3 años, 4 años, empezó Guatemala a recibir los beneficios de haber apostado a una ley de libre mercado y haber mantenido la estabilidad de esa ley durante 20 años. Y entonces aquí empezamos a ver los resultados. Sí, empezamos a ver los resultados, ¿sí? A partir del 2010, ¿sí? Básicamente después de 15 años, y empezamos a ver que entran a generar nuevas plantas de generación, que estos proyectos posiblemente se iniciaron en este momento, no posiblemente, se iniciaron en el 2007, ¿sí? A partir de aquí hubo licitaciones para atraer inversión por parte de las empresas de distribución, que realmente cargan con la responsabilidad de hacer contratos de largo plazo para promover la inversión. Y bueno, los resultados los miramos con un ingreso espectacular de nuevas plantas en el 2015 y algo similar para el 2016. Eso desde el punto de vista de nosotros los generadores nos pone en un gran problema, y es, tenemos un montón de inversión, tenemos un montón de oferta y la demanda no crece. Ese es el libre mercado. La diferencia es que si alguien se equivocó, los costos lo va a pagar quien se equivocó. Y si alguien acertó, los beneficios los va a recibir quien acertó. Pero en este caso, las buenas o las malas decisiones no las va a pagar el contribuyente ni la población. Ese es un libre mercado y pues tendremos que ver cómo generamos unidades de negocio. Una buena posibilidad es que la población empiece a usar los carros eléctricos, esos que vimos allá afuera. Eso ayudaría a aplanar la curva que vimos de demanda al inicio, porque permitiría cargar eléctricamente sus vehículos en la noche, entonces subiría ese valle que tenemos y entonces podríamos ir achatando esa curva. Luego, el año pasado, que fue un año de niño, que fue un año seco, o sea, digamos, esta es la foto que nos dice desde el punto de vista de las energías renovables que es lo peor que nos puede pasar. O sea, ya en un año normal es esto con números más positivos, y realmente el año pasado se generó alrededor del 60% con energías renovables, que es un buen índice, es un buen indicador. Si sumamos hidroeléctricas, biomasa, geotérmica, eólico y fotovoltaico que tenemos aquí, pues nos da alrededor del 60% en un año realmente seco. Pero, bueno, y los resultados de lo que se ha hecho, ¿sí?, se reflejan en los costos de la energía. Que miramos, estos números no están indexados a un año base, o sea, es lo que costaba, o sea que aquí no está incluida lo que es la inflación, pero en 1999 el costo era de $52 el megavatio, bajó, empezó a subir, ¿sí?, llegó a 130, bajó un poquito en el 2010, este 2010 es baja de búnker debido a la crisis del 2008, o sea, otra vez miramos, se refleja 2 años después, y luego empieza a subir con un pico en el 2012, pero aquí empiezan a hacer efecto las nuevas plantas de generación que están entrando y los precios empiezan a bajar consistentemente a
71 dólares que teníamos el año pasado, y al día de hoy el costo, o sea, hoy anda alrededor de 40, 45 dólares el costo de la energía. Adelantándome a una posible pregunta, esto no es por la baja del petróleo, porque la dependencia de búnker es de un 13%. Quiere decir que si el petróleo subiera, obviamente subiría un poco este número, pero no llegaríamos aquí. Vamos a estar, ¿qué? 75, 76, pero ya no dependemos del precio del petróleo para generar, solo es el 13%, y vamos a ver que eso también es necesario dentro del sistema. Y entonces llegamos a cuáles son los principales retos, ¿sí? Y aquí un mensaje. Lo que nos hace eficiente no es una tecnología que sea eficiente per se. La eficiencia está en tener una matriz energética diversificada que permita agarrar lo mejor de todos los mundos y minimizar lo peor de todos los mundos. Eso es lo que hace que nuestro sistema sea eficiente. No es una tecnología, es la combinación de todas. Ya me quedan 10 minutos. Entonces la principal fortaleza de Guatemala es que tenemos una matriz realmente diversificada, ¿sí? Y uno de los retos es que el aumento de las energías renovables, para que sean viables, hay que tomar en cuenta su variabilidad y la necesidad de tener mayores reservas en el sistema. ¿A qué me refiero? Esta es una curva de una planta de generación eólica y podemos ver cómo está oscilando alrededor de todo el día. El siguiente. Esta es una planta solar y miramos estas oscilaciones aquí. Esto es un verdadero dolor de cabeza para quien está haciendo el despacho de energía. Porque si uno tiene una variación de aquí para acá, ¿sí? En el sistema solo pueden pasar dos cosas. O baja el voltaje o baja la frecuencia. Pero la calidad de la energía al consumidor no se puede mantener. Obviamente si uno lo mira para una planta, aquí pasar de 45 a ¿cuánto? A 25, o sea, una variación de 10 megavatios para un sistema que en determinado momento tiene 1400 es imperceptible. Pero a mayor volumen, mayor problema, y entonces hay una limitante. ¿Cómo se pueden compensar esas limitantes? En el corto plazo, con mayores reservas, con plantas que tengan la capacidad de que en tiempo real de operación, cuando esta baja, la otra planta suba la capacidad. Y a mediano plazo, estoy enterado que ya se está experimentando y hay proyectos con este tipo de tecnología que utilizan bancos de baterías para poder estabilizar esto y que esa generación sea más predecible. Pero eso todavía tenemos que ver, que lo terminen de desarrollar, ver cómo están los precios y que venga, pero por el momento esto solo se puede resolver con otra planta que está a la par y que esté oscilando en la misma forma. Y esto nos lleva al análisis de porcentualmente cómo se comporta la generación en porcentaje con respecto a las tecnologías instaladas. Y entonces miramos que para el 1999 teníamos alrededor de un 45% que eran motores de búnker. Teníamos un 16% que eran hidroeléctricas con regulación anual. Y luego teníamos turbinas de vapor, ¿sí? Que es básicamente carbón. Y luego renovables con regulación menor a 4 horas, era solo un 3%. Todo esto que vemos aquí son plantas con capacidad de regular, o
sea, son plantas con estas dos, ¿sí? No solo se puede mantener su generación estable, sino tienen la capacidad de regular. Esta que es carbón ya no tiene la capacidad de regular, pero es estable, y estas no tienen capacidad de regular. Ahora miramos cómo estamos en el 2015. Ya la participación de las plantas de búnker disminuye porcentualmente las hidroeléctricas con capacidad de regular, y entonces resulta que ya solo el 38% de las plantas tienen capacidad de regular, y al mismo tiempo aumentó la cantidad de plantas de generación que tienen oscilaciones propias de su tecnología, y la cantidad de plantas hidroeléctricas que tienen regulación de 4 horas, tienen regulación diaria, y por lo tanto dependen mucho de los cambios climáticos y de las épocas del año, y aumentó de un 16 a un 33% las plantas a base de carbón o de biomasa, que no tienen capacidad de variar su producción en tiempo real. Y entonces esto está obligando al mercado a que se hagan estudios para ver cómo se deben modificar las reservas. O sea, el tema de las energías fotovoltaicas y las energías eólicas son temas que tienen que ver con reservas. O sea, en la medida que uno pueda poner bancos de otras plantas de generación a la par, que puedan compensar eso, pues no hay problema, pero es un tema que se debe estudiar. Adicionalmente, el aumento de las hidroeléctricas sin capacidad de regulación anual hacen que el sistema tenga que considerar reservas a nivel anual para poder compensar en la época seca la disminución de generación que se va a tener en este lapso. Entonces, visto bajo esta perspectiva, el mercado eléctrico guatemalteco no tiene problema, pero son cuestiones muy importantes de visualizar, de cómo se interrelacionan todas las tecnologías y cómo se tienen que compensar. Yo ahí termino. Tengo como 3 minutos por si tienen alguna pregunta. A mediano plazo o largo plazo puede afectar la ley de incentivos, que por medio de la ley de incentivos, quitándola, resulten siendo incentivadas las plantas que sí hay posibilidad de regulación, ¿verdad? Mira, yo conceptualmente te puedo decir, ¿sí?, que cualquier incentivo o impuesto es una distorsión de mercado. Que si lo que queremos es la mayor eficiencia posible en este país, se deben dejar competir a las distintas tecnologías libremente, y cada una estará buscando sus nichos de mercado, o cada una estará viendo cómo baja sus costos de inversión para poder entrar al mercado. Entonces, aquí hay algunos mitos. O sea, uno de los mitos es: ¿las energías renovables son baratas? No. ¿Las energías a base de combustibles fósiles son caras? No. En el mundo actual, ambas están compitiendo. Y entonces uno debe querer, debe saber qué es lo que uno quiere. Por ejemplo, yo estuve en una conferencia en Washington hace como 3 meses, y el discurso de la vicepresidenta de Costa Rica fue: Costa Rica apostó a tener su matriz energética 100% renovable, y sabemos que eso es caro y va a tener un alto costo, pero estamos dispuestos a pagarlo. Entonces, está bien,
pero tiene claro de que va a costar un montón. Entonces, pero el mensaje no es que una sea más cara que la otra, sino que la eficiencia y la economía está en la combinación de las distintas tecnologías, libremente, sin distorsiones, lo cual está bien. Sí, pero por un lado se le incentiva, pero por otro lado te impiden construir los proyectos, y un proyecto que debería de llevarte 3 años, lleva 10 años. Yo conozco un proyecto que de hace 8 años están intentando comenzar, y cada vez que comienzan bajan hombres armados, toman la finca, queman la maquinaria, el Estado no aparece, nadie te defiende, entonces no se puede realizar. Eso está perjudicando más que los beneficios de los incentivos o que la falta de incentivos. Yo preferiría que no hubieran incentivos, pero que pudieras construir en los tiempos adecuados y sin tanto conflicto. Gracias. Mi primer comentario es coincidir con ese último comentario que hizo respecto a que es mejor que no existan ese tipo de incentivos y sí que exista la certeza jurídica de que puedan desarrollarse cualquier tipo de sistema energético para el país. Ahora, una pregunta, digamos, extraña. ¿Qué potencial le ve al tema de la energía nuclear y a las nuevas tecnologías en fracking, por ejemplo, en Estados Unidos, y eso correlacionado con la baja del precio del petróleo? Mira, con el fracking, yo lo que miro es, cada día hay más vehículos que funcionan con electricidad. Cada día los motores de los vehículos que funcionan con combustible son más eficientes. Y cada día la tecnología con el fracking es más eficiente. Por otro lado, por política, los Estados Unidos está apostando a no seguir consumiendo carbón. Entonces hay un exceso de producción de carbón. Entonces yo no miro ningún indicador que nos diga que los precios de los combustibles fósiles van a subir a mediano plazo. O sea, que quiere decir que las energías renovables van a tener que seguir compitiendo con costos de combustibles fósiles bajos. ¿Y la otra era? La energía nuclear. La energía nuclear, te diría que no es factible por toda la seguridad que requiere, por asuntos geopolíticos de seguridad mundial. Y hace unos 3 meses me leí un libro que se llama Voces de Chernobyl, y es la historia de Chernobyl contado por la población. Cuando uno lee eso, realmente a mí no me gustaría tener ninguna planta nuclear aquí. Yo te diría que por el momento ese precio se va a mantener estable, un poquito hacia arriba, un poquito hacia abajo. Lo que nos puede dar el siguiente bajón es que el país dé algunos cambios cualitativos en su inversión. Por ejemplo, que se logre explotar más geotérmica, que bajen los precios de la energía, el costo de la energía solar y eólica, que bajen los precios de los bancos de batería. Pero eso va a llevar cierto tiempo, o sea, va a llegar cierto tiempo para dar el siguiente paso cualitativo. O sea, te estoy hablando de unos 4 o 5 años. Mientras tanto, creo que ahí alcanzamos la estabilidad. Ingeniero, por parte de la Universidad Galileo y el Instituto de Recursos Energéticos queremos otorgarle el presente diploma por la participación como conferencista en esta 9ª Convención de Energía Renovable y Eficiencia Energética. Muchas gracias. Gracias. Es un verdadero honor. Gracias.